El seguimiento a la tragedia de la Ciudad de México con el desplome de una parte de la línea 12 del metro. Janet, voy contigo. Gracias, Juan Carlos. El gobierno de la Ciudad de México decretó ayer por la tarde 3 días de luto por la tragedia del desplome de la línea 12 del metro. 10 de la noche con 22 minutos. Estación Olivos, línea 12 del metro, Alcaldía Tláhuac. Las primeras manos que aparecieron entre la oscuridad y los escombros para ayudar a las víctimas fueron las de los vecinos de Tláhuac y los policías de tránsito de la zona. Sorprendidos, con miedo y aún sin saber si su vida corría peligro, escalaron el derrumbe para liberar a las personas atrapadas en los vagones. Lo que vendría en las siguientes horas sería aún peor. Gente herida en las calles esperando ayuda, personas buscando desesperadamente a sus familiares, sirenas de ambulancia, la incertidumbre, la muerte. ¿Estaban sus hijos en el metro? Ya estaban sus hijos en el metro. Al lugar llegó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el resto de su gabinete. Recorrieron la zona, recibieron informes y dieron indicaciones. Dieron también las primeras noticias desoladoras mientras los cuerpos de las víctimas eran sacadas de los vagones. En el caso de las 20 personas que lamentablemente perdieron la vida, sí hay algunos menores, todavía no tenemos exactamente el número, lamentablemente. La Fiscalía General de Justicia está haciendo su labor de identificación. A 2 cuadras del lugar se instaló el primer cerco, un perímetro donde solo ingresaba la maquinaria de rescate, perros de rastreo y paramédicos. Nadie más entraba, ni siquiera las mismas víctimas del accidente. Mi familiar ahorita me está esperando en Zapotitlán, porque ya no lo dejan pasar para acá, pero ahorita dicen que también ya no puedo yo pasar para allá. O inmediatamente que agarró su paso el tren, pues se dio como si hubieran chocado dos trenes. Ya fue cuando se vino la estructura hacia para abajo. ¿Usted en qué vagón venía? Justo venía en el penúltimo, sí. Venía de cuenta en el que quedó así, de este lado. Sí. Yo venía en este lado. Caigo encima de personas y me empiezan a golpear los tubos y me empiezo a golpear. Pero yo por lo que hice fue protegerme el rostro. En el cerco también esperaban los familiares de las víctimas. Fijaban su mirada en el derrumbe, esperando ver algo que les diera un poco de paz. Leslie González López Torres. ¿Y tu mamá venía con ella? Sí. ¿Cómo se llama su mamá? María Soledad. Pero ahorita me acabaron de avisar de que le amputaron la pierna a mi esposa porque quedó prensada, pero no me dan informe, nada, no me dejan pasar. 5 minutos después, Alejandro recibió una llamada. Su madre había muerto. No la pudieron salvar. ¿Quién te avisó de esto? El paramédico. Nada más se llevaron a mi esposa. A mi esposa la mandaron para Joco. Para allá. Sí. Lo lamentamos mucho, amigo. Gracias. Del otro lado del cerco, en la zona cero del accidente, los ingenieros, peritos y personal de protección civil preparaban con detalle cada movimiento que realizarían. El primer paso era sujetar los vagones siniestrados y retirar los últimos 3 cuerpos que quedaron atrapados en el vagón. Ahora les quiero presentar el testimonio de Miguel. Miguel es un joven que vive en situación de calle y que justamente se encontraba abajo de ese puente. Narra con mucha claridad qué fue lo que sintió, lo que escuchó segundos antes y cómo vivió el justo momento del derrumbe. Eran más o menos como las 10 de la noche cuando se escuchó como si tronara un fierro. Se cimbró la banqueta de donde estábamos nosotros acostados debajo del pilar que está aquí, cerquita, el segundo, y donde está enfrente, de donde están las cazuelas. Pero se cimbró bien feo y tronó y se movió, y nosotros salimos corriendo y nos caímos porque se vino el cimbradero grande y se vio cómo se vino el metro hacia abajo en 2. Se hundió. De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, hasta ahora van 25 muertos, 68 hospitalizados y 24 personas siguen en calidad de desaparecidas.
Esto tras el derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y desde Estados Unidos hasta Japón, medios internacionales reportaron así el derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Porque no son sus muertos. Desde el gabinete es muy fácil hacer las cosas. Yo soy de Tláhuac. La muerta podría haber sido yo. No se vale. A la par del rescate de las víctimas, decenas de familias emprendieron la búsqueda de sus desaparecidos. Búsqueda entre el desánimo y la desesperación que se prolongó hasta el amanecer en hospitales, ministerios públicos y hasta en la zona cero donde ya solo había escombros. Mira, fui al hospital de aquí y me dicen que cierta niña está dada de alta. Vengo aquí y me dicen que la están operando. Entonces allá está dada de alta y aquí la operan. La lista de muertos tampoco me la quieren proporcionar. Yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto. ¿De qué se trata? O sea, ¿a qué juega el gobierno? ¿Cómo se llama su hijo, señora? Brandon Giovanni Hernández Tapia. No es posible que llevo toda la noche recorriendo media ciudad y en ningún lado está. Tras varias horas de recorrer hospitales y pedir informes en Locatel, la queja de personas que no encontraban a sus familiares se repetía. Yo siento que es un desacierto que uno se comunique vía telefónica y la información sea muy escueta, ¿no? No hay información concreta, que se pongan en el lugar de las víctimas y de los familiares. Los ánimos habían cobrado ya otros bríos con la luz del día. Para una gran mayoría no había autoridad que le respondiera con la prontitud que su desventura lo ameritaba. Como Juliana lo necesitaba a las 9 de la mañana, cuando se encontraba fuera del hospital Belisario Domínguez entendiendo apenas lo que había pasado. No tengo para sepultar a mi marido. Murió instantáneamente porque quedó donde los vagones cayeron, ahí venían esos vagones ya. Y solamente se pudo reconocer el cuerpo por medio de fotos y vimos su ropa por medio de las fotos, porque ni siquiera lo hemos visto. No he hablado con ninguna autoridad se ha acercado a mí y la verdad no sé ni qué hacer. Otras familias buscaron y buscaron hasta encontrar a sus desaparecidos a 13 kilómetros de distancia en una cámara fría de la Fiscalía de la Ciudad de México en la colonia Tepalcates en Iztapalapa. La información oficial de que los cuerpos estarían en este lugar llegó hasta el mediodía. Llévate la fregada con ese pinche gobierno tan negligente y de verdad, miren nada más cómo estamos aquí, de verdad, ni Locatel, ni nada, yo toda la noche hablando, a los hospitales ni nos contestaban, es mi nuera, y también su hermana, tiene 15 años y ahorita está en Joco, está gravísima la niña. Todos cuentan la misma historia. No hubo autoridad que les indicara que ahí tenían a sus familiares. Llegaron hasta ahí abatidos como su última opción. Y hasta esta tarde, para 24 familias, la búsqueda terminó en esta carpa. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a caer el metro? Entonces, lo único que pedimos, pues nada más es eso, ¿no? Que se haga responsable el gobierno, porque al final de cuentas ya había reportes de que estaban en malas condiciones la línea. Para el retiro de trenes, el gobierno de la Ciudad de México informó que se apoyó de un par de grúas que una empresa privada les prestó para estas tareas. Estuvieron trabajando cerca de 9 horas para poder retirar los trenes.
Las autoridades de la Ciudad de México informaron que van a realizar un peritaje externo para determinar las causas del desplome en la línea 12 del metro en Tláhuac. Hay 3 versiones de lo que pudo haber sucedido. La primera, de acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el año pasado se revisó la estructura de la línea 12 y no se encontraron hundimientos. De lo que habló, sí, de lo que sí quiso hablar es de la caída de una trave, pero no dio más detalles. La segunda versión es la del exdirector del metro, José Gaviño, hoy diputado de la Ciudad de México. Dijo que muy probablemente las traves perdieron fortaleza en un efecto que llamó traves flechadas. La describió como una estructura horizontal que se va arqueando y se inclina hacia abajo. La tercera versión la dio el líder del sindicato del metro, Fernando Espino. Según él, la ballena del concreto se pudo flexionar debido al constante paso de los trenes. Considera también que se pudo zafar el soporte de la columna. Atribuye este accidente a una falla de la obra civil y dijo que es necesario revisar el material con el que se construyó esta ballena. Ayer en la mañanera, la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no quiso dar más información sobre el terrible desplome del metro, solamente habló sobre los peritajes que se van a realizar en esa zona. Informo también que, como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos, y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. Desde que se dio a conocer la noticia de este desplome, hubo muchos señalamientos directos en contra del canciller Marcelo Ebrard, quien en su momento era jefe del gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó o se inició la construcción de la línea 12 del metro. Esto dijo ayer él en la mañanera. Cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad. Y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé el día de ayer, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe, nada teme. La directora del metro, Florencia Serranía, descartó que vaya a dejar el cargo, aseguró que va a seguir trabajando, incluso dijo que va a colaborar con la Fiscalía de la Ciudad de México para tratar de determinar la causa de este derrumbe. Por su parte, la jefa de gobierno respaldó a Florencia Serranía y dijo que todos los servidores públicos están siempre sujetos a revisión por parte de la ciudadanía. El también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien cerró la línea 12 del metro por riesgos y luego la volvió a abrir, también habló sobre este tema. En Twitter escribió: mi pésame y solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida y de las personas lesionadas en la línea 12. Estaré atento a los detalles que determine lo ocurrido en este terrible hecho.